El día de hoy la palabra de Dios nos invita a poner toda nuestra confianza en Jesús, a pesar de nuestras dificultades, confiar en el poder de Jesús, Jesús que es siempre cercano a nosotros y que muchas veces, como este padre de familia, entre lágrimas le pide a Jesús por la dificultad que está pasando de su hijo, y como Jesús no es lejano, sino que es compasivo, sino que es misericordioso, sino que es cercano. No solamente lo abraza, no solamente le dice palabras de aliento, tal vez, sino que actúa desde la raíz, libera a esta persona. Muchas veces cuando uno tiene o vive en familia la enfermedad, pues andamos así, ¿verdad? Buscando de médico en médico, de médico en médico, y cuando vemos que no hay, pues, ciertas mejorías, pues nos destrozamos, nos caemos, así entre lágrimas como esta persona, y pues muchas veces perdemos la fe. Por eso, Señor, tengo fe. Esta persona le dice a Jesús, tengo fe, pero dame tú la fe que me falta. Ante las dificultades de la vida podemos perder la fe. Ya no hallamos qué hacer, ya no hallamos las puertas, ya no hallamos los caminos. Pareciera que Dios enmudece, pareciera que Dios no responde. Por eso este padre de familia angustiado entre lágrimas, Señor, tengo fe, pero dame tú la fe que me falta. Ante nuestras dificultades, hermanos, mostremos nuestra fe en Dios, pero una fe confiada. Hagamos nosotros nuestra parte y pidámosle a Jesús, pidámosle la fe que nos hace falta, pidámosle por esos momentos en los cuales pareciera que no escuchamos su voz, pareciera que todo es tormenta, pareciera que todo es oscuridad, y pedirle su luz, pedirle su iluminación, pedirle su actuación misericordiosa por el bien del enfermo, del que sufre. En la primera lectura, el apóstol Santiago sigue educando nuestra vida cristiana, nuestra conducta cristiana. Por eso, el día de hoy hace una diferencia entre la sabiduría divina y la sabiduría meramente humana. Recuerdan el día de ayer en el Evangelio, ¿no? El hombre terrenal y el hombre celestial, la sabiduría meramente humana y la sabiduría divina. Y el apóstol Santiago nos alerta, porque dice que la auténtica sabiduría, la sabiduría que viene de Dios, es aquella que busca hacer la voluntad de Dios. No es aquella que se llena de soberbia, sino aquella que se abre al hermano para ayudar. La sabiduría auténtica, la sabiduría que viene de Dios, es aquella que hace todo lo posible por hacer el bien, que no es lejana. Cristo es la sabiduría auténtica, la sabiduría del Padre. Por eso, el mejor ejemplo de la sabiduría lo tenemos en Jesús. Jesús no se ensoberbece, no se eleva sobre los demás, no humilla, no desprecia, sino todo lo contrario, ama, incluye, hace el bien a los demás, se compadece. Ese, hermanos, es la auténtica sabiduría, la sabiduría del hombre celestial, y a la cual todos nosotros estamos llamados, a la cual como hermanos todos nosotros estamos llamados. Por eso en el Evangelio de ayer decía eso, sean misericordiosos como el Padre es misericordioso. Traten a los demás como les gustaría que los trataran a ustedes, porque con la vara que miden serán medidos. Ojalá que midamos, ¿verdad?, con la sabiduría de Dios, que nuestra sabiduría sea siempre de la mano de Dios, del hombre celestial que es Jesús, para que podamos también caminar como comunidad, caminar hacia Dios, hacia la salvación. Es magnífico cuando el hombre da esos grandes signos de generosidad, de fraternidad, cuando entre nosotros nos ayudamos. Es magnífico. Esa es la auténtica sabiduría.
Por ejemplo, cuando hay un desastre natural, un terremoto, vemos cómo un huracán, los estragos, vemos cómo entre nosotros mismos somos capaces de hacer cosas magníficas, maravillas, cosas buenas. Es decir, somos capaces de llegar a la sabiduría de Dios, somos capaces de imitar a Jesús en sus actitudes de cercanía. ¿Sí me doy a entender? Esa es la sabiduría auténtica. Ahora, ¿cuál es la sabiduría terrenal? La sabiduría terrenal es aquella que llena el corazón de soberbia, es aquella donde hay envidias, rivalidades, donde se presume, se engaña, es aquella donde no te importan los medios para llegar a conseguir el objetivo, donde hay mentira, donde hay calumnia. Dice el apóstol Santiago, esa sabiduría es terrenal, irracional, y dice una palabra muy fuerte, dice, es diabólica. La sabiduría terrenal, aquella que se deja llevar por todo esto, es diabólica. ¿Por qué? Porque las envidias y las rivalidades siempre nos van a llevar a la división, y el padre de la división es el enemigo, el demonio, y el padre de la mentira es el enemigo, el demonio. Él se complace en la sabiduría terrenal, aquella meramente humana que le cierra al hombre las puertas para ser generoso, ser fraterno para con los demás. Ojalá, queridos hermanos, que nosotros, como dice la palabra, seamos amantes de la paz, seamos comprensivos, dóciles, que estemos llenos de misericordia y que demos buenos frutos, que seamos imparciales y que seamos sinceros. La sabiduría de Dios va a sembrar la paz y va a cosechar frutos de justicia. Hermanos, ¿a qué sabiduría me inclino? ¿A la sabiduría meramente humana o a la sabiduría de Dios? La auténtica sabiduría que nos hace libres, pero que también nos hace hermanos los unos a los otros. Así se lo pedimos al Señor. Presentemos a Dios nuestros dones. ICM